Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como veis en el título hoy vamos a hablar sobre la victoria de Jonas Abrahamsen en la 11ª etapa del Tour de Francia. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Bismarck Bike en el Tour de Francia, que la verdad es que esta etapa pues me ha salido espectacular en el juego. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats pues os voy a presentar la jornada de hoy, que bueno, era un día de 157 kilómetros, que salía la etapa desde Toulouse y también llegaba hasta Ciudad. Estos 157 kilómetros se traducían en 1567 metros de desnivel positivo, y ya veis que en cuanto a montañas pues tenía, bueno, eran más bien cotillas, eran 5 puntuables, 4 de ellas de cuarta categoría y una de tercera. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el resumen propiamente dicho, que bueno, decir que en la salida, básicamente en el neutralizado, la temperatura era bastante buena, de 27 grados centígrados. Ya sabéis que los jerseys, pues el maillot amarillo lo llevaba Ben Healy, el maillot de verde pues lo llevaba Jonathan Milan, el de joven Renko Benepol porque no lo podía llevar Ben Healy, y luego el comp pues lo llevaba en la clasificación de la montaña Lenny Martínez. Desde el principio hemos visto movimientos, 3 corredores, el primero de 1X, pero con Jonas Abrahamsen, que como veis desde el principio el corredor noruego ha sido protagonista, pues ha ido Davide Ballerini y Mauro Smith. Luego veíamos unos múltiples ataques en el que por ejemplo Iván Romeo también lo intentaba, también veíamos cómo lo intentaba unos 8 corredores en el grupo donde estaba Wout van Aert, Jasper Stuyven, Benjamin Thomas. Luego vamos a seguir comentando porque evidentemente hoy tenemos muchas cosas que comentar. Luego el pelotón llegaba al primer grupo este de Wout van Aert, luego lo probaba Grignard, luego también lo intentaba Jonathan Milan. A falta de 146 kilómetros 600 metros, pues la situación de la carrera es la siguiente. El trío de cabeza pues estaba conformado por Davide Ballerini, Mauro Smith y Jonas Abrahamsen, pero por detrás había bastantes movimientos. De hecho lo probaba Robert Stannard, el corredor australiano del Bahrein. Este corredor cogía unos pequeños metros, que de hecho a falta de 145 kilómetros pues el trío de cabeza seguía por delante, que sacaba 50 segundos al pelotón y 20 segundos a Robert Stannard, que iba en solitario. Luego veíamos como Tom Squins atacaba, también lo probaba Jonathan Milan, reaccionaba Víctor Campenas. A falta de 142 kilómetros Robert Stannard era capturado por el pelotón, luego lo volvía a probar el corredor del líder Trek, Tom Squins, luego reaccionaba también Iván Romeo. Luego cuando estábamos a punto de empezar, estábamos a 8 kilómetros de empezar la primera cota del día, pues atacaba Nelson Oliveira y Gatchinar. Estos dos corredores pues a falta de 138 kilómetros pues eran los primeros perseguidores del trío de Ballerini, Smith y Abrahamsen, pero no tenían mucha diferencia respecto al pelotón. Hay que decir que luego veíamos otra vez que había múltiples ataques en el pelotón, y evidentemente pues Gatchinar y Oliveira pues eran capturados por el pelotón. A falta de 131 kilómetros parecía que la cosa se relajaba, porque yo los 3 escapados pues tenían una diferencia de 1 minuto, pero no, porque lo probaba Julian Alaphilippe, aceleraba también Wout van Aert, Abrahamsen ganaba primer paso por la cota de cuarta categoría, la primera del día. También atacaba Quinn Simmons, que va a ser protagonista de cara al final. Luego otros 10 corredores cogían huecos, en el que por ejemplo estaban Quinn Simmons, Wout van Aert y Matej Mohoric. También luego lo probaba, veíamos más velocidad del pelotón. De hecho la composición de este segundo grupo perseguidor pues era de, bueno, realmente era el tercero, porque luego estaba Robert Stannard, no, perdón, aquí ya no había nadie, pero lo intentaba disculpar. En este segundo grupo a falta de 128 kilómetros pues estaba Wout van Aert, Matej Mohoric, Fred Wright, Axel Laurens, Quinn Simmons, Stuyven, Matteo Trentin, Kostiu, Aramburu, Esteban Moer. Luego hay que decir que el pelotón llegaba a este primer grupo perseguidor. Ben Healy no era parte del primer pelotón, también lo probaba Kevin Bauquelin, reaccionaba Delatre, también ya parece que el ritmo había parado. A falta de 122 kilómetros y 100 metros, pues los 3 escapados tenían una diferencia de 30 minutos, o sea, de 30 minutos no, ojalá para ellos, de 30 segundos respecto al pelotón. Bauquelin y Delatre habían cogido unos metros, pero básicamente Bauquelin esperaba al pelotón, que básicamente ya sabéis que el corredor francés pues está muy bien colocado de cara a la clasificación general. Veíamos como Harry Sweeney
sufría un problema mecánico. También veíamos como Marco Haller pues llegaba a la altura del Latre, que bueno, hay que decir que cuando llevaban unos 45 kilómetros de carrera, por la velocidad era de 51 kilómetros por hora de media. Luego a falta de 116 kilómetros y medio pues veíamos como los tres escapados seguían por delante, es decir, Ballerini, Smith y Abrahamsen, que estos tres eran la cabeza de carrera. Luego en un segundo grupo estaba Haller y de Letre, y respecto al pelotón pues tenían una diferencia de 1 minuto 5 segundos, pero que no sacaría aquí porque el Intermarché Bounty se pondría a tirar. Veíamos un pinchazo de Jonathan Narváez y veíamos como atacaban tres corredores que eran Clement Bertet, Tronchón y Bercher. Evidentemente esto hizo que no se pudiera hacer mucho. Luego otros 4 corredores cogen un pequeño hueco, en los que eran Conor Swiss, Sandro Morir, Gregor Mulberger y Benjamin Thomas. Luego a falta de 108 kilómetros por la situación de la carrera de la siguiente. Cabeza de carrera el trío que estamos hablando desde el principio, es decir, Ballerini, Smith y Abrahamsen. Luego en un segundo grupo Haller, Deletre, Bercher, Tronchón y Bertet. Y luego en un tercer grupo Benjamin Thomas, Mulberger, Sandro Moris y Conor Swift. Decir que evidentemente pues aquí la situación de la carrera más o menos a falta de 104 kilómetros se mantenía, aunque anteriormente lo intentaba Santiago Buitrago. Luego se volvían a producir bastantes ataques, el pelotón entraba en el segundo grupo perseguidor, el pelotón entraba en el primer grupo perseguidor, aceleraba Jonathan Narváez, el pelotón pues como digo el ritmo era bastante alto y a falta de 97 kilómetros pues básicamente los únicos tres corredores que estaban por delante pues eran David Ballerini, Mateo, o sea, Mauro Smith, disculpar, y Jonathan Abrahamsen. Luego hay que seguir comentando evidentemente porque hay mucha tela por cortar, disculpar que lo tengo que buscar las capturas porque he perdido un poquito el hilo. Vamos a ver si lo recuperamos, disculpar. Vale, 100 kilómetros, la verdad es que ha sido una etapa bastante entretenida. Vale, ya lo tengo. Luego también, por ejemplo, atacaba Bruno Arminal, el ritmo del pelotón seguía siendo alto, Anjor pinchaba, paraba el ritmo alto del pelotón, lo probaba un corredor de Lotto, luego también pinchazo de Arnaud de Mar. Lo intentaban dos corredores como eran Burgado y Fred Wright, a falta de 90 kilómetros y medio para la línea de meta. A falta de 89 kilómetros veíamos a Matthew Van Der Poel en el coche de su equipo. Y luego veíamos como el hueco del grupo 1 respecto al primer grupo perseguidor por decrecía, que este segundo grupo pues era básicamente el de Burgado y Fred Wright. Decir que aquí el ritmo del pelotón pues bajaba bastante, veíamos un pinchazo de Vermoes, veíamos como a falta de 82 kilómetros pues se formaba un quinteto, porque básicamente Fred Wright y Burgado llegaban a cabeza de carrera y el quinteto pues estaba formado por Ballerini, Mauro Smith, Abrahamsen y los dos últimos corredores que habían llegado a cabeza de carrera, que eran Burgado y Fred Wright. Aquí la diferencia era de 1 minuto 25, pero pronto a falta de 80 kilómetros volvía a haber ataques en el pelotón. Quentin Parche, Clement Rousseau y Gianni Vermes cogen unos pocos metros de diferencia, bueno, un pequeño hueco, pero luego es que en el grupo 3 se formaba un grupo perseguidor bastante interesante en la que estaban estos corredores: Wout van Aert, Lauren Res, Van Sindijk, el nombre imposible del Wonti, Buitrago, Grades, Consoni, Sandro Moris, Trentin, Groenewegen, Capiot, Aurelien Paspentré, Alessi Renard, Cesebol, Gatchinar, Turgis, Van den Broek, Delay, Grignard y Magnus Cornelsen. Aquí hay que decir que básicamente los equipos que no tenían a ningún corredor en la fuga, en el segundo grupo, en el tercero, los que más equipos que tenían más corredores en estos tres primeros grupos que sacaban tiempo al pelotón, pues eran el total que tenían a 3 corredores. Tenían a Turgis, Burgado y Gatchinar, el Bahrein que tenía a Fred Wright de Buitrago, el Alpecin tenía a 2, Bernet Moris. Por parte del Grupama pues tenían a Pacher y Rousseau, por parte del Heiko tenían a Mauro Smith, Groenewegen, por parte de Astana Bol y a Ballerini, por parte de uno que es Abrahamsen y Cor, Wonti, Van Sindijk, cara lo he dicho más o menos bien, Lauren Res también, Lotto, Delay, Grignard, de Calón, Aurelis, Parempestré, Capioza, Arkea, Renard, Cofidis, líder 3 con Sonic, disculpar, Wout van Aert, Bisma, Van den Broek, DSM y luego Trentin, Tudor. Que aquí ya hay que decir, pues volví a ver el ritmo, salía un corredor de Movistar al contraataque, volví a ver ritmo en el pelotón. De hecho veíamos con el segundo grupo aceleraba Mateo Trentin, reaccionaba Wout van Aert, atacaba Quinn Simons, el segundo grupo entraba al primero, múltiples ataques en el pelotón. De hecho a falta de 68 kilómetros veíamos un ataque de Matthew Van Der Poel, que bueno, hay que decir que por ejemplo veíamos cómo aceleraba el maillot amarillo Ben Hill y reaccionaba con él Jonas Vingegaard. A la vez Jonas Vingegaard pues
de Jonas Vingegaard y Ben Healy, pues venía Remco Evenepoel, y aquí se formaba un grupito bastante curioso que vamos a pasar a mencionar ahora mismo porque es bastante importante. Vale, vamos a ver si lo encontramos rápido porque, como digo, es muy importante. Hemos hablado lo de Quentin Parcher a falta de 77, vale, esto también lo hemos hablado. Quinn Simmons, también hemos hablado de este ataque. Pues vale, el grupo del maillot amarillo pues estaba formado evidentemente por Pogacar, por parte del Visma estaba Wout van Aert y Vingegaard, Remco Evenepoel, Ben Healy, Axel Laurent, Florian Lipovic, Quinn Simmons, Parcher y Rousseau, Mathieu van der Poel y Gianni Vermeer del Alpecin, Matteo Trentin del Tudor, Dylan Groenewegen del Haikon, Regmar del Movistar, Cesebol del Astana, Olley del DSM y del Lotto Destiny pues estaba Arnaud Delay. Después de decir que atacaba Quinn Simmons, cogían 5 corredores un pequeño hueco en los que era Wout van Aert, Axel Laurent, Quinn Simmons, Mathieu van der Poel y Arnaud Delay. A falta, bueno, pues decir que el pelotón, pues a falta de 63 kilómetros llegaba al grupo del maillot amarillo del pelotón, serían Jonathan Milan, Tim Merlier y Lenny Martínez, y a falta de 62 kilómetros por la situación de la carrera era la siguiente. Los 5 corredores de delante pues eran Ballerini, Smith, Abrahamsen, Burgado y Wright, y luego se había formado un grupo perseguido por también 5 corredores en el que estaba Wout van Aert, Axel Laurent, Mathieu van der Poel, Delay y Simon. Luego hay que decir que atacaba otro corredor de Movistar, pero que este corredor era Nelson Oliveira. Jonathan Milan volvía a estar en el pelotón, Abrahamsen que ganaba el sprint intermedio, que bueno, segundo quedaba Ballerini, luego Smith, luego Wright, Burgado, Simon, Delay, Van der Poel, Wout van Aert, Laurens, Oliveira, Milan, Girmay, Consoni y Turgis. Luego hay que decir que a falta de 55 kilómetros por la situación de la carrera a la siguiente, los 5 corredores por delante que mencionaba, Ballerini, Smith, Abrahamsen, Burgador y Fred Wright. Luego por detrás pues el mismo grupo perseguidor de 5, Wout van Aert, Laurens, Van der Poel, Delay, Simons. Luego en el tercer grupo pues bueno, que estaba en solitario Nelson Oliveira, 1 minuto 35 de cabeza de carrera, y ya el pelotón pues estaba más de 2 minutos 35, aunque como digo Nelson Oliveira lo tenía bastante complicado y de hecho a falta de 51 kilómetros pues era capturado por el pelotón. A falta de 50 kilómetros pues veíamos pinchazos de Alex Baudin y Brent Van Moer, y luego a falta de 48 kilómetros pues digamos que los escapados tenían una diferencia de 2 minutos y medio, y el grupo de Wout van Aert y Van der Poel pues estaba a 35 segundos del grupo de Mauro Smith y Fred Wright. Luego decir que se ponía a falta de 46 kilómetros a tirar el Israel, empezaban ya la siguiente cota puntuable, que era la de Movistar, que bueno, la ganaba Fred Wright, el corredor británico. Luego también la siguiente cota, la de Conronsal, la ganaba Fred Wright a falta de 39 kilómetros por la situación de la carrera. La siguiente, los 5 por delante, Ballerini, Smith, Abrahamsen y Burgado y Fred Wright tenían una diferencia de 25 segundos respecto al grupo de Van der Poel y Wout van Aert. Del pelotón se volvía a quedar Jonathan Mina, Penhoid y Thibonés, que bueno, serían bastantes corredores porque el ritmo de la carrera era bastante alto, no ahora mismo en el pelotón, pero digamos que el día pues ha tenido bastante peso y el ritmo ha sido bastante alto. Capios que necesitaba un cambio de bicicleta, y luego ya a falta de 27 kilómetros pues estábamos a 5 kilómetros de llegar a la cota de Bigelot-Auxil. Decir que aquí la situación de la carrera pues era la siguiente: a falta de 25 kilómetros el grupo de Wout van Aert y Van der Poel pues estaban a 18 segundos de cabeza de carrera, pero se estaban defendiendo como gato panza arriba. A falta de 19 kilómetros pues la situación de la carrera era la siguiente, y el grupo de Wout van Aert y Mathieu van der Poel pues estaba a 20 segundos del grupo de Abrahamsen, Burgado, Fred Wright, Mauro Smith y Ballerini. Aquí empezaban ya la subida de la cota de Belize-Toulouse, y esto es bastante importante porque por detrás en el primer grupo perseguidor atacaba Quinn Simmons, disculpar por la trabada. Por delante salía David Ballerini por el ritmo de Mauro Smith, que hay que decir que aquí aceleraba Mauro Smith, y le seguía Jonas Abrahamsen, que hay que decir que básicamente la cota esta de Bille-Toulouse por la ganaba Abrahamsen, y básicamente aquí se formaba un grupo bastante interesante que evidentemente pues vamos a seguir comentando porque es lo bueno. Vale, vamos a volver a esta última cotilla, vale, que ya estamos a falta de 12 kilómetros 600 metros, la situación de la carrera era
la siguiente. Por delante Mauro Smith y Abraham Hansen, a 10 segundos Burgado, a 15 segundos Fred Wright y Quinn Simmons. Y luego en el cuarto grupo pues estaba David Ballerini, Wout van Aert, Axel Lauren, Van der Poel y Delay. Luego Fred Wright entraba con Quinn Simmons, bueno, perdona, Fred Wright y Quinn Simmons llegaba a la altura de Burgado y se formaba un terceto perseguidor de Mauro Smith y Jonathan Abraham. Se aceleraba a Víctor Campenaerts ya porque básicamente estaban a punto de empezar la subida, la cota de Pet David, la última subida del día, que bueno, veíamos con esta subida aceleraba Burgado, luego también atacaba Mathieu van der Poel, que este corredor, el holandés, cogía diferencia rápidamente. En esta cota de tercera pues pasaba primero Jonathan Hansen, segundo Mauro Smith. Luego también por detrás hay que decir que aceleraba Kevin Baukeren, y hay que decir que el más combativo del día pues era Jonathan Abrahamsen. El pelotón, como digo, seguía tirando a un gran ritmo, atacaba a Jonas Vingegaard, reaccionaba a Remco Evenepoel y Pogacar por delante. O sea, en este mismo pelotón aceleraba a Matteo Jorgensen, y hay que decir que la diferencia de Mathieu van der Poel respecto a los dos corredores de la fuga es decir, que iban básicamente en solitario, es decir, el señor Mauro Smith y Abrahamsen pues iba disminuyendo rápidamente. Hay que decir que a falta de 4 km 300 veíamos una caída en el grupo de los favoritos, que esta caída era de Tadej Pogacar, que había hecho el afilador con Tobias Johannessen. Hay que decir que a falta de 2 km 800 la situación de la carrera era la siguiente: Abrahamsen por delante, Mauro y con Mauro Smith, a 10 segundos Mathieu van der Poel, a 30 segundos Laurens, Wout van Aert y Burgado, a 45 segundos Simon y Fred Wright, luego a 50 Delay Ballerini, ya fal 3.15 el pelotón y 3.35 Pogacar, que hay que decir que Pogacar ha podido regresar rápidamente al pelotón porque básicamente el resto de los favoritos ha parado. Mi opinión es que han tenido fair play, pero ahora viene mi opinión. Es verdad que ya por de cara a la victoria de la etapa no se lo estaban disputando, pero seguía habiendo ritmo alto porque Baukeren y otros corredores lo están intentando, pero básicamente ya os digo yo que esto ha sucedido porque era Tadej Pogacar. Si llega a ser un corredor que aunque sea muy bueno fuera de segunda fila, seguramente que hubieran seguido y Remco Evenepoel y compañía no hubieran parado. Una vez dicho esto, pues vamos a repasar quiero que me pongáis vuestra opinión sobre esto en los comentarios, que yo lo he dicho. Si ya el ritmo es verdad que no estaba siendo infernal en el grupo del maillot amarillo, pero yo teniendo en cuenta los demás corredores como lo tienen respecto a Pogacar, pues tal vez habría tirado, porque también es verdad que lo que digo siempre, si me dices que el ritmo de la carrera iba parado, se cae un corredor y tiras, me parece feo, pero cuando el ritmo es fuerte y un corredor se cae y básicamente quiere seguir, pues no lo veo tan mal, básicamente porque el ritmo de la carrera era alto. Pero como digo, si el ritmo era bajo y aceleras por la caída, sí que me parece un pelín alto. Una vez dicho esto, pues vamos a repasar el top 10 de la etapa, que bueno, es Abrahamsen, Mauro Smith, que bueno, Abrahamsen gana su primera etapa en el Tour de Francia y también el equipo 1X, muy merecido por estos últimos años. Mathieu van der Poel, tercero, cuarto, Arnaud Delay, quinto, Wout van Aert, sexto, Laurens, séptimo, Fred Wright, octavo, Burgado, noveno, Quinn Simon, décimo Ballerini. Ya veis que en las 10 primeras posiciones no hemos visto cambio. Ben Hill líder, Pogacar segundo, tercero Evenepoel, luego Vingegaard, Jorgensen, Baukeren, sexto, séptimo Leys, octavo Lipovic, noveno Primo Roglic y décimo Tobias Johannessen. La clasificación del maillot verde pues sí que hemos visto que ha habido cambios. En las dos primeras posiciones no, porque va primero Jonathan Milan, segundo Tadej Pogacar, tercero Van der Poel. Luego la clasificación de la montaña tampoco. Lenny Martínez primero, segundo Ben Hill y tercero Michael Bull. Luego por jóvenes Ben Hill y primero, segundo Remco Evenepoel, tercero Baukeren. Y luego por equipos pues sí que hemos visto cambios, porque Visma primero, segundo UAE y tercero se ha colocado Grupama. Una vez dicho esto, pues espero replicar la victoria de Jonathan Abrahamsen aquí en el videojuego. Bueno, estamos jugando, quedan menos de 50 kilómetros y bueno, vamos a preparar el treno, que primero va a ir Freidgen. Luego yo creo que vamos a formarlo por colinas, es decir, va a ir Legnesud. Luego, bueno, antes de Legnesud vamos a poner a Warrenskold. Después vamos a poner a Johannessen, pero el hermano menos bueno. Luego vamos a poner, bueno, antes de Johannessen vamos a poner a Abrahamsen porque tiene solo 74 en colinas. Luego vamos a colocar a Magnus Cort Nielsen, que tiene 78. Luego vamos a poner a Tobias Johannessen. Y luego por último, bueno, antes de Tobias Johannessen, bueno, sí, vamos a colocar a Holgar y a Abrahamsen, que no me he dado cuenta, vamos a ponerle el último. Una vez dicho esto, pues conformar el treno
con la tontería pues hemos perdido básicamente la dinámica y había colocado a Jonathan Abrahamsen de los primeros en el tren. Pero bueno, ya se están acabando de colocar, así que me parece bien. Y bueno, vamos a seguir continuando con un ritmo fuerte. Vamos a ver qué tres escapados están. Pues Phil Bauhaus, que bueno, Fred Wright está ahí en la fuga. Budman, que también está, bueno, ahí también lo ha intentado Benjamin Thomas. Loto, bueno, este es Ineos, que bueno, en la vida real no lo han intentado tanto, pero bueno, vamos a ir remontando a la siguiente cota, que es esta. Pues vamos a atacar con Friedgen una vez que ataque que acabe a la subida, porque ya no podemos hacer mucho. Mira, caída de Fred Wright, curiosamente, perdonad por la trabada. Y bueno, tenemos que parar porque al pinchar Magnus Cort Nielsen se ha jodido la cosa. Vamos a ponerle al corredor danés por detrás de Abrahamsen y Holgar, pero ya veis que el ritmo sigue siendo bastante alto porque no hemos parado, por lo que vamos a parar los tres escapados que ya han sido neutralizados. Evidentemente va a ser complicado replicar la victoria y bueno, ya una vez que Magnus Cort Nielsen está bien colocado, pues vamos a intercambiar las posiciones entre Jonathan Abrahamsen y Magnus Cort Nielsen, pero bueno, vamos a parar un poco. Ya veis que el ritmo del Bismarck Lisa Bike pues sigue siendo bastante alto, pese a que, bueno, tienen a Wout van Aert, que evidentemente es un claro favorito, que bueno, si veis la carrera, la serie del Tour de Francia con el Bismarck Lisa Bike, pues entenderéis por qué, y luego encima si habéis visto la etapa de la vida real de hoy, también lo entenderéis porque Wout van Aert pues se ha movido bastante. Vemos aquí a Tadej Pogačar, Matteo Jorgensen, lo prueba Mike Teniesen. Vamos a ver si ya Abrahamsen, Magnus Cort y Holgar están pegados al treno, pues todavía no, cuidado con esto. Vamos a ver si podemos neutralizar ese cambio de ritmo, porque se ha ido Wout van Aert, el corredor belga. Vale, vamos a ver si podemos relajar el ritmo una vez que lo neutralicemos, pero necesitamos que Jonathan Abrahamsen, Magnus Cort y Holgar lleguen a las últimas posiciones del treno, que la verdad es que les está costando bastante. Cuidado que pincha ahora Jonathan Abrahamsen, o sea, Warenscold, vaya liada, muchos pinchazos aquí, y el único que sigue a Friedgen pues es al campeón noruego Legnesud, pero ya veis que todos los demás van bastante atrás. Vale, por favor, vamos a recuperarnos. Equipo 1X, que en la vida real lleváis unos años corriendo muy bien, por favor hay que seguir en esta dinámica. También en el juego, aunque es bastante complicado, porque ya veis que aquí en el juego pues Jonathan Abrahamsen tiene 72 de aceleración y 71 en sprint. Es verdad que ese 79 en llano pues es bastante. Warenscold ya vemos que se ha quedado, pero bueno, vamos a ponerle que vaya en automático y vamos a ver si puede recuperar. A Friedgen le voy a apartar ya. Ahí está, pero es que con Legnesund, bueno, ya están llegando los dos hermanos Johannesen, que son buenos, Holgar también, Magnus Cort Nielsen también Jonathan Abrahamsen, así que bueno, vamos a volver a poner ritmo. Es verdad que nos hemos quedado sin agua, pero es que cuidado con los dos corredores que han atacado, Pogačar y Mathieu van der Poel, que en verdad cuando he visto el grupo perseguidor que estaba conformado, pues por eso, por Axel Laurens, Arnaud Delay, Quinn Simon, Wout van Aert y Mathieu van der Poel, he flipado que no hubieran neutralizado a los corredores de delante, aunque hay que decir que Mathieu van der Poel, si hubiera habido 500 metros más, seguramente que hubiera llegado, porque hoy iba con bastante intención, como está haciendo durante todo el Tour de Francia. Gianni Vermeersch, que se pone a tirar bastante fuerte. Vamos a ver si nosotros somos capaces de ponernos en las posiciones delanteras del pelotón, aunque lo veo bastante complicado. Ataca Jasper Philipsen, le sigue Wout van Aert, cuidado con esto. Ya veis que nosotros hemos arrancado con Legnesud, vamos a darle ya el avituallamiento al campeón noruego, pero ya veis que como el Alpecin quiere seguir tirando. Ya veis que se ha formado un grupo de 17 corredores aquí y nosotros somos mayoría con el 1X, gestionándolo bastante bien, y solo queda ya la subida de Kopech David. Vale, vamos a apartar ya a Legnesud, vamos a decirle a ver si quiere coger agua Legnesud, si tiene la capacidad. Mientras tanto a Johannesen le vamos a decir que tira un ritmo aquí del 87%. Vamos a ver un grupo de 22 corredores. Aquí estamos en la cota de Pet David. Ataca Renko Benepel. Damos el avituallamiento a Johannesen, que no es el corredor con el que ha hecho el afilador tal Pogačar.
Pogačar, sino el otro. Vale, pues vamos a ir preparando un ritmo fuerte a Tobias porque le vamos a tener que usar ya, pero se me ha ido un grupo bastante importante. A ver, de cara al sprint final, seguramente que el corredor más importante que tengamos aquí pues es Magnus Cort Nielsen. Vamos a intentarlo hacer lo mejor posible, pero ya veis que se me ha ido un grupo de 10 corredores, aunque ya veis que aquí los Ineos pues están llevando a Filippo Ganna, Axel Laurens, que en la vida real pues ha sido bastante protagonista. Damos el avituallamiento ya a Tobias Johannesen, vamos a poner a Holgar, también vamos a poner un ritmo alto a estos corredores. Les debería dar el avituallamiento, pero llegamos bastante tarde, sinceramente. Me he dormido mucho porque está siendo un completo lío este final de etapa. Vamos a ver que estamos disminuyendo la diferencia respecto al grupo de cabeza, pero no vamos a llegar. Estamos un poco en la situación de Mathieu van der Poel en la vida real con Mauro Schmid y Jonas Abrahamsen. Al final yo creo que vamos a remontar un poquito, pero no vamos a entrar en el top 10. Gana Wout van Aert, segundo Viñan Girmay, que bueno, aquí se ha repetido la victoria que hemos hecho nosotros en la serie del Bismarck Elizabeth, que en el Tour de Francia, que bueno, hemos conseguido un puesto de honor, un décimo con Magnus Cort Nielsen y duodécimo con Jonathan Abrahamsen, que bueno, no lo hemos hecho mal. Lo único que hay que tener en cuenta, pues evidentemente que cuando se han ido los 10 corredores por delante, pues nos ha fastidiado bastante, porque nosotros hemos estado bastante mal desde el principio por los diversos pinchazos que han sufrido varios de nuestros corredores. Vamos a ir en el podium para ver en lo más alto a Wout van Aert. Bueno, no ha podido ser porque le he tirado para atrás, pero bueno, aún así, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.